¿Qué pasó en Colombia, hermanos? ¿Qué pasó en Colombia? ¿Qué pasó en Colombia? De hecho, la Claxo, que representa el estudio de las ciencias sociales en toda Latinoamérica, sacó un comunicado que más que comunicado es línea para todos aquellos que investigamos, aquellos que nos dedicamos también a escribir, relatar, interpretar y reflexionar sobre la realidad. Como dice Rubén Blades, hasta para ser malandro hay que estudiar, ¿no? Es que dice en Pedro Navaja. Yo quiero traerles este libro que tuve la oportunidad de coescribir y editar, además, ser el director del mismo, con Eva Gollinger, nada más y nada menos que Iraida Vargas, Luis Brito García, Mario Zanoja, Sergio Rodríguez y el prólogo de nuestra querida amiga Piedad Córdoba. En este libro se habla la cuestión colombo-venezolana, hablamos de paraestado, paramilitarismo, guerrilla, narcotráfico, imperialismo, injerencia, Plan Colombia, bases militares, fronteras, soberanía, guerra y paz. Esto fue publicado por el Fondo Editorial IPASME. Si no me equivoco, para quienes estén interesados, el Fondo Editorial IPASME tiene muchísimos de estos ejemplares todavía. Se hace, bueno, un estudio, insistimos, pormenorizado, incluso en la parte de Eva Gollinger hay documentos desclasificados por los Estados Unidos, donde entendemos mucho mejor qué pasó ayer en Colombia. Yo quisiera comenzar con un párrafo que da muchísimas luces, es del capítulo Colombia, bases de guerra, ¿no? Colombia, bases de guerra. Dice: Washington se preocupaba más y más cada día, no tanto por la proliferación del narcotráfico, ni por los masivos abusos de derechos humanos cometidos a manos de los grupos paramilitares vinculados con la fuerza del Estado, sino por el avance de la FARC y el ELN. Hasta aquel entonces, la mayoría de apoyo financiero de Estados Unidos hacia Colombia estaba orientado hacia, entre comillas, la lucha contra el narcotráfico. En 1998, escuchen esto, el entonces presidente Andrés Pastrana lanzó un esfuerzo para negociar la paz con la FARC y el ELN, pero fracasó. Mientras tanto, los grupos paramilitares ocupaban más espacio territorial y político por todo el país, incrementando la violencia nacional y el conflicto civil se agitaba. Washington veía muy probable la posibilidad de un giro hacia la izquierda en Colombia y tenía que evitarlo a toda costa. El gobierno de Estados Unidos, con Bill Clinton en la Casa Blanca, acordó ofrecer a Colombia un inmenso paquete de asistencia financiera, pero con una gran condición. 2 puntos. Washington estaría encargado de las acciones militares y el componente de seguridad. Punto y seguido, así nació el Plan Colombia. Así nació el Plan Colombia. Muchas aristas sobre el tema colombiano, ¿sí? Y yo quisiera comenzar con un artículo publicado por la prestigiosa revista Semana. Vamos rápidamente con nuestro querido equipo para leer algunos aspectos fundamentales de la revista Semana, la más prestigiosa, según mi parecer, de Colombia. Porque hay un detalle fundamental que se ha dicho poco, sobre todo en los grandes medios transnacionales. Y es que las víctimas, ahí tienen ustedes, las víctimas votaron por el sí. Imagínense ustedes, aquellos que estaban geográficamente en las grandes ciudades, ¿sí?, votaron por el no. Es decir, podríamos, si se me permite la expresión, aquellos que ven y que vieron
víctimas de la guerra en Colombia son todos. Pero aquellos que ven la guerra por televisión votaron que no. Aquellos que han vivido la guerra en carne propia, aquellos que han tenido familiares, hijos, abuelas, padres muertos, aquellos votaron precisamente por el sí. Imagínense ustedes la capacidad de perdón y la madurez también del pueblo colombiano más cercano a la guerra y al conflicto. Y dice la revista Semana, permítanme citarla, mientras el país termina de asimilar los resultados del plebiscito de este domingo, las cifras empiezan a permitir algunas conclusiones sobre cómo votaron los colombianos y en las diferentes regiones de Colombia. Y un dato que seguramente dará de qué hablar acaba de surgir. Justo en los lugares del país más golpeados por la violencia, el sí ganó con contundencia. Esto lo muestran las cifras de votaciones en municipios históricamente asediados por el conflicto en Cauca, Guaviare, Nariño, Caquetá, Antioquia, Vaupés, Putumayo, Meta y Chocó. Chocó, donde está siempre metida de cabeza nuestra Piedad Córdoba. Los números que más saltan a la vista son los de Bojayá, la población del Chocó que vivió uno de los momentos más traumáticos de la guerra y que recientemente participó de un acto de perdón con los miembros del secretariado de la FARC. En mayo del 2002, un enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares mató a 79 personas en una iglesia de ese municipio. Justo allá, este domingo, 96% de la población votó por el sí y solo 4% restante votó por el no. En Miraflores, Guaviare, donde en 1997 las autodefensas, es decir, el paramilitarismo, asesinaron a 12 personas y desplazaron a más de 300, el sí ganó con 85% de los votos. Este es el listado completo de cómo votaron las víctimas. Para ver los horrores de la violencia que golpearon a cada lugar, haga clic en el vínculo. Y ahí te vamos mostrando, por ejemplo, Bojayá, Chocó, el sí ganó en 96%, el no 4%. En el Cauca el sí ganó 72.9%, el no solo 27%. También en el Cauca, más específicamente en Javivio, el sí ganó con el 71.1%, el no con 28%. En Guaviare el sí ganó con 85%, el no con 14%. Es decir, muy interesante este dato. Muy interesante este dato. Y es necesario también escuchar a las víctimas. Nosotros hemos escogido dos sonidos para ustedes, dos videos para ustedes, en los cuales son las víctimas colombianas que justo después de saber que el no ganó solo por, escúchese bien esto, 62.000 votos. Nada pues, estamos hablando, y así lo expresó el presidente Nicolás Maduro, estamos hablando de un empate técnico, pero como en democracia, quien tiene un voto de más, gana. ¿Qué dijeron las víctimas? ¿Qué dijeron las víctimas sobre todo eso? Yo no sé si ya el equipo tiene listo el video, el primer video sobre las víctimas. Porque el equipo de Telesur, que además yo tengo que felicitar a los trabajadores de Telesur y a su presidenta Patricia Villegas, porque ayer hicieron un trabajo realmente memorable, histórico diría yo. Se le adelantaron a todos los grandes medios transnacionales e hicieron una cobertura impecable. El equipo de Telesur precisamente entrevistó a una joven que dio declaraciones muy sentidas sobre los resultados del plebiscito en Colombia. Ella destaca que seguirán luchando por la paz y la vida. Las víctimas. La experiencia de la guerra y el conflicto a nosotros nos ha atravesado. Llevamos más de 30 años, en mi caso, con este tema. Por lo tanto, hoy no es un día distinto. Hoy es un día en el que mi lucha se reafirma, porque cuando uno tiene una causa que lo atraviesa en la vida, uno no para. Hoy nos hemos dado cuenta que eso es lo que causa la guerra. División, ganas de más sangre, ganas de más muertos. Pero yo llevo a mi papá acá. Todos ellos llevan a cada uno de sus familiares. Y por cada uno de nuestros familiares
que viene siendo Colombia entera, por cada uno de esos 8 millones de muertos que a todos nosotros nos duelen, seguiremos diciendo sí a la paz, sí al amor, sí a la vida, sí a un país que pueda estar con todas y con todos. Yo no creo que la respuesta sea matar. No creo que la respuesta ahora sea matar a todos los guerrilleros que le apostaron a la paz. No creo que la respuesta sea pensar que esto es un fracaso. Creo que la respuesta es saber que estamos en un país difícil, que tiene una mentalidad de guerra y que hoy, como todos los días en que hemos estado enfrentados a la impunidad, hemos estado enfrentados a la injusticia, seguiremos trabajando por todos los que aquí estamos y sobre todo también por la memoria de nuestros seres queridos, porque las 8 millones de víctimas en este país que le han apostado a la paz, que le han apostado a creer en un futuro distinto, hoy están con nosotros. Por ellos, por los niños que nos acompañan hoy aquí, decimos no a la guerra, no a los discursos del odio. Creemos en una Colombia para... Bueno, primera, imagínense ustedes el nivel de madurez política. Vamos a hablar al menos de la mitad de los colombianos que votaron. Hubo una abstención muy grande, me lo señalan también unos usuarios que nos están viendo. Agradecemos todos los mensajes, los comentarios que ya están llegando. Hubo una abstención muy grande. Pero imagínense ustedes que las víctimas hablan de ese modo. Las víctimas hablan de ese modo. Yo estoy tentado a hacer un comentario sobre reacciones en Venezuela, pero vamos por parte, vamos por parte. El equipo de Telesur también entrevistó a otra víctima, ¿tenemos listo ese video ya? A otra víctima, y es interesantísimo antes de entrar en el tema político, porque aquí le vamos a mostrar qué dijo, por ejemplo, Santos, qué dijo Timochenko. Pero antes, ¿qué dijo el mismo Nicolás Maduro? Chico, ¿qué dijo? Todavía no les voy a decir. Lo importante aquí es el lado humano, las víctimas. Porque claro, apostar por la guerra es fácil si la guerra no te toca, ¿verdad? Si la guerra no te toca. Y desgraciadamente en nuestra Latinoamérica, en nuestra América, todavía tenemos sectores internos en países que apuestan por la guerra, que apuestan por la violencia, que apuestan por el terrorismo. Sí, lo que está sucediendo en Colombia es una excelente parrilla de interpretación para analizar también fenómenos coyunturales que están dándose en Sudamérica, y pienso mucho en Venezuela, pero ya vamos a entrar. Otra víctima. Ganó la desinformación, ganó una campaña llena de mentiras, una campaña llena de muchos odios, una campaña que de cualquier manera nos tiene lamentablemente divididos, y yo lo que tengo que decir es que pues nos da vergüenza de no poder superar un conflicto de tantos años, nos da temor también, nos da temor a quienes defendemos los derechos humanos, quienes defendemos la vida, de quienes apostamos en la paz. Lo que tenemos que hacer es un llamado a la comunidad internacional porque consideramos que es importante que rodee en este momento tan difícil para Colombia, que es un dolor de país, es un dolor de humanidad, de que ya no sabemos qué nos pasa, no sabemos qué hay que hacer para que podamos solucionar esto de manera democrática, de manera pacífica. La abstención, digamos que es una falta de credibilidad en el poder, en ese poder que hay que decirlo, sea Santos o sea Uribe, es un poder que ha promovido la guerra contra el pueblo colombiano. Es un poder que ha llevado miseria a los territorios de Colombia. Y fíjense ustedes que las zonas en que más ha habido el conflicto son las regiones donde votó el sí, donde ganó la paz, donde votó ese grito de esperanza y ese grito que la gente de la ciudad no lo escuchó, y eso nos sorprende tanta inclemencia, tanta desazón de la gente, y que esos rencores pues hoy triunfen, ¿no? Y pues como lo decía Nicolás y lo decimos todos aquí seguiremos apostándole a este proceso, y ponemos todas nuestras esperanzas y nuestras pocas alegrías a este proceso que aún no termina. Sabíamos que si ganaba el sí tampoco iba a ser fácil. Hoy con estas condiciones del no, pues nos toca
plantear una estrategia, sobre todo los movimientos sociales, sobre todo quienes hemos padecido tantos años de miseria y tantos años de dolor, tenemos que replantearnos, y este es un momento para hacer un llamado de esperanza, un llamado a que nos organicemos como pueblo colombiano, a que podamos dejar los miedos, las apatías a un lado y que podamos sentarnos entre los que estamos por los acuerdos, por la reconciliación, a una estrategia que nos tiene que desbordar. La gente que vive en el exterior, por ejemplo, 70% por el sí, la gente de Toribío, el 87% por el sí, y fíjense ustedes, la gente que no le ha tocado vivir esta guerra tiene hoy la palabra y es quien triunfa momentáneamente, creemos nosotros, pero aquí estaremos los hijos, los que hemos apostado a la memoria, los que hemos apostado a la lucha por la vida, con la frente en alto y diciéndole al país y a América Latina, de verdad también pedirles disculpas porque no entendemos qué está pasando en este país, por qué nos gusta tanto la guerra y nos gusta tanto matarnos entre colombianos. Están dándose cuenta entonces, datos importantísimos, no solamente el sí gana en, vamos a decir así, los suburbios de las grandes ciudades, ¿sí? Y en el interior de Colombia. El sí gana también entre las víctimas, aquellos que han vivido y han sufrido la guerra, masacres, torturados, desaparecidos. Colombia tiene un récord mundial también en migración de poblaciones interna y externa. Pero un dato importantísimo también es que el sí ganó en más de un 70%, nada más y nada menos que entre los colombianos que se encuentran fuera de Colombia, uno de los países que tiene más desplazados, insisto, tanto internos como fuera de las fronteras de Colombia. Hace días yo escuchaba Caracol, TNT, Fox News, ESPN, preocupados por los miles de venezolanos que viven ahora en Colombia. Cálmense y no se preocupen, que aquí oficialmente hay 5 millones de colombianos y quizás muchos más. En todos los titulares aparecía, no, preocupados, miles de venezolanos ahora viven en Colombia. Cuando empiecen a ser millones hablamos. Insisto, aquí legalmente sobrepasan los 5 millones. Se puede pensar hasta en 6, 7 millones de colombianos. Los colombianos que conocen la guerra, y Venezuela ha sido receptor desde hace muchas décadas, receptor de colombianos que escapan de esta guerra. Ok, ya escuchamos a las víctimas, vamos lentamente, acompáñenme ustedes a adentrarnos en las palabras ya de políticos. Comenzamos con Juan Manuel Santos, que luego de conocer los resultados del plebiscito para refrendar el acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, estamos hablando de la FARC, ganando por un estrecho margen la opción del no, insistimos, poco más de 60.000 votos, destacó entre sus palabras que no se rendirá y estará al frente de la paz hasta su último día como mandatario nacional de Colombia. Ustedes saben que fue ministro de Defensa nada más y nada menos que Álvaro Uribe. Juan Manuel Santos bombardeó Ecuador, ¿recuerdan ustedes eso? Vaya, y yo digo esto, vaya qué madurez política ha adquirido. Vaya cómo ha cambiado, ¿no? Y ha puesto a Colombia por delante incluso de sí mismo. Y esto yo lo tengo que decir. Y lo tengo que decir a la luz de las palabras de ayer, porque hay que también dejar claro, dentro del panorama geoestratégico interno a Colombia, que el acuerdo de cese al fuego bilateral FARC-gobierno colombiano sigue. Imagínense ustedes, después de haber ganado el no, ellos siguen porfiadamente defendiendo la paz en Colombia y buscando soluciones. Esto dijo Juan Manuel Santos al conocer los resultados. Primero, en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar
y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos. Palabras, pues, de Juan Manuel Santos, insisto yo, dando una clase magistral de estadismo. Por otra parte, el comandante de la FARC-EP, estamos hablando de Timoleón Jiménez Timochenko, habla desde La Habana, Cuba, luego de conocerse los resultados del plebiscito en Colombia. Hay que decirlo, también la FARC ratificaron el cese al fuego bilateral y además dieron una reacción aplaudida a nivel mundial. Apuestan por la paz, apuestan, y aquí lo hemos dicho muchas veces, por la palabra como la capital de la política. Aquel político que crea que con la violencia se llega a algo, será de todo, bandolero, malandro, matón, pero político no es. La política con P mayúscula. Es colocar la palabra al centro, darte la mano e invitarte a que juntos resolvamos los problemas del pueblo. Sencillito. Timochenko. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, lamentan profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor haya influido en la opinión de la población colombiana. Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuertes para construir la paz estable y duradera. Las FARC-EP mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. La paz triunfará. Muchas gracias. A mí me parece que se puede realizar, sin lugar a dudas, un paralelismo, si me permite usted, y estoy hablando a título personalísimo, entre la realidad colombiana y la realidad venezolana. Pareciese que lentamente se configuran dos grandes bloques, uno que apuesta por la paz, otro que apuesta por la guerra. Y esto es transversal a partidos políticos, un bloque histórico se está dando en Colombia, entre factores completamente separados desde el punto de vista ideológico. Nadie puede decir que el presidente Santos, hijo de la oligarquía bogotana, tiene algo que ver con agricultores, guerrilleros, luchadores, como representados en este caso por Timochenko. Pero algo les está uniendo. Venezuela, en las peores crisis, hay luchas que nos pueden unir. En el caso colombiano se unen dos fuentes políticas antitéticas, por utilizar una palabra, se unen en favor de la paz, dejando de un lado a aquellos que siguen apostando por la guerra, desgraciadamente. Y hay un argumento por ahí que dice, sí, es que las condiciones no estaban dadas desde el punto de vista del tratado. No. Quien haya, ¿cómo decir esto? Analizado lentamente lo que quiere decir las conversaciones o las negociaciones con jueces de paz o tribunales de paz, que es una especialización dentro de los estudios internacionales muy específicas, se dará cuenta que en la confrontación de las partes no tienen que sentarse, por ejemplo, a negociar o hablar uno allá y el otro aquí. Por eso hay metodologías fundamentales, sobre todo en la escuela de Harvard, que te dice que las negociaciones deben ser, por ejemplo, en círculos, en los cuales todos tengan
¿sí? El mismo estatus. Ahora, meter a terceros, y estoy hablando de la extrema derecha colombiana, encabezada por Álvaro Uribe Vélez o Pastrana, a negociar, seguramente traerá como consecuencia que la extrema derecha, uno, haga todo para que las negociaciones no lleguen a feliz puerto y a hacer desde adentro, es decir, hacer implotar dichas negociaciones. Se esperó durante mucho tiempo las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, que ustedes saben que fue canciller de Hugo Rafael Chávez Frías, siendo presidente, y que ayudó de forma muy silenciosa durante todos estos años de negociación. Solamente nos llegó al final de la mañana, ¿no? Mediodía, las declaraciones de Nicolás Maduro. Interesante lo que dice, muy interesante. No les adelanto nada, escúchenlo ustedes mismos. Entonces se dio un proceso donde Venezuela, mira, yo me cuidé estrictamente, porque era un proceso interno de Colombia. Primer elemento, comenzaron a aparecer encuestas que el sí tenía 75%, ahí están las encuestas, que el sí tenía 70%. Yo percibí cuando fui a Colombia otra cosa, en las calles, porque uno camina por las calles. Inclusive se lo comenté a Ernesto y otros compañeros, a la canciller. ¿Qué pasó con las encuestas? Es lo primero. ¿Qué pasó con las encuestas? ¿Verdad? Habría que preguntarse. 75% anunciaban, 70% anunciaban. Yo ayer me quedé pensando, fue un empate. ¿Qué pasó en Colombia? Hubo un empate técnico. Yo inclusive me preguntaba si hubiera sido al revés y gana el sí con el 50.2%, no hubieran salido a pegar el grito de fraude a algunos sectores, hubieran reconocido, como reconoció el presidente Santos, los resultados empatados técnicamente de los votos emitidos. Son cosas que uno se pregunta. Ustedes saben por qué no las preguntamos desde Venezuela. Porque la paz o la guerra en Colombia afecta directamente la vida de nuestro pueblo. Colombia tiene 70 años de un conflicto armado, 52 años con la guerrilla de la FARC, pero antes, 2 décadas antes, con las guerrillas liberales del Partido Liberal, con las guerrillas campesinas del Marquetalia, del Cauca y de muchos lugares de Colombia. Y toda la guerra en Colombia ha implicado en Venezuela más de 5 millones de compatriotas colombianos que viven aquí, y muchos, casi todos, se vinieron huyendo de la violencia, del horror de la guerra, de la miseria, de la pobreza generada por la guerra. Por eso que esa apuesta dura que hizo el comandante Chávez y que yo mantuve y mantengo por la paz en Colombia, es porque la paz en Colombia es la paz en Venezuela. Y no puedo entender, aquí no podemos entender que haya quienes quieran más guerra en Colombia. No la podemos entender, de verdad. Ustedes quieren ver los titulares de la derecha venezolana. Toda la MUT y toda la derecha venezolana hizo campaña por la guerra. No hizo campaña por el no. Legítimo, es un asunto de los colombianos. No, todas las declaraciones de los líderes de la MUP, de los jefes políticos de la MUP y de los partidos y los medios de comunicación de la derecha hicieron campaña porque se mantenga la guerra en Colombia. ¿Qué les parece? Aquí están las pruebas, pues. Aquí están los titulares de los periódicos nacionales. Ciudad Caracas sacó la noticia, pues. Y así por el estilo. Pero fíjense ustedes, este periódico, que sin lugar a dudas es una basura, pero tengo que mostrarla, con el perdón de la basura y de nuestro pueblo. Este periódico
es el periódico oficial de Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional. Y miren el titular: Colombia se salvó apenas por un pelo. ¿Se salvó de qué? De la paz. Colombia se salvó por un pelo de la paz. Esto es una cosa que no entra en una mente razonable de un ser humano que quiera el bienestar para nuestros países. Colombia se salvó apenas por un pelo. ¿Se salvó de qué? Hermanos colombianos que viven en Venezuela, aquí está la derecha venezolana. Esta es la derecha venezolana. Este es el periódico oficial de Henry Ramos Alup, que expresa todo su odio, todo su resentimiento. Y otro periódico por aquí que expresa, bueno, lo peor de las viejas fortunas hechas al calor de la corrupción, es este Diario 2001. Revocado el acuerdo de paz y salen a celebrar felices. Dios santo, ¿quién puede sentir felicidad de que continúe la guerra, de que se rechace un acuerdo que va a la paz? ¿Quién puede sentir felicidad en Venezuela? Yo digo desde Venezuela, los asuntos de Colombia deben resolverlos los colombianos, y los asuntos de la paz cuentan con todo el apoyo. Presidente Santos, comandante Timochenko y al pueblo de Colombia cuentan con todo el apoyo del gobierno bolivariano y revolucionario para seguir construyendo y haciendo lo posible y lo imposible por la paz de Colombia. Solo la paz de Colombia garantizará la prosperidad y la unión de nuestros pueblos. Y yo me permito citar un libro de Luis Brito García, que no es la paz en Colombia, sino la paz con Colombia. Porque, insisto, debemos reflexionar sobre esto, debemos investigar. Hay mucha tinta que debe correr, hay muchos artículos, hay muchos libros, hay muchas conferencias que escribir, que dictar. Porque el tema de Colombia no es solo el tema de Colombia. Recuerden ustedes que Colombia está plagada de bases militares estadounidenses. ¿Le conviene a los Estados Unidos una paz durable en Colombia? Preguntamos nosotros. Insistimos con este libro, que recomiendo, La cuestión Colombo-Venezolano. Tuve la oportunidad de dirigirlo. En ahí le escribe Eva Gollinger, Iraida Vargas, Brito García, Mario Zanoja, Sergio Rodríguez y el prólogo de Piedad Córdoba. En la parte concerniente al maestro Luis Brito García hay un aspecto fundamental. Es el capítulo 3, Colombia, bases de guerra, ¿no? Y se dice: a pesar de las declaraciones de los voceros de Colombia y Estados Unidos que insistían en que su acuerdo militar no afectaría a la región, un documento oficial del Departamento de Estado de la Fuerza Aérea del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en mayo de 2003 reveló que una de las bases militares utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Colombia, abre comillas, garantizaría la oportunidad para conducir operaciones de amplio espectro por toda América del Sur. La información contenida en este documento contradecía las explicaciones dadas por el presidente Álvaro Uribe de la época y los voceros de Washington sobre su relación militar, quienes decían que se trataría solamente de operaciones y actividades dentro del territorio colombiano para combatir el narcotráfico y el terrorismo interno. En este sentido, yo insisto en realizar un paralelismo interesante entre lo que está sucediendo en Colombia y lo que está sucediendo en Venezuela. Yo no puedo explicarme. Y aquí tratamos de ser muy cautos al citar a ciertos políticos, pero me veo obligado a hacer esto, a leer unos tweets. Los tienen por ahí. Yo no me explico que haya gente que esté celebrando. A contrapelo del... Venga acá un momentico, señor director. A contrapelo del secretario de las Naciones Unidas. ¿Sí? A contrapelo de la Unión Europea. No, porque citamos estas instancias que en muchos casos son aplaudidas por la oposición venezolana, ¿verdad? Chicos, a contrapelo de Juanes, que estaba triste por el no. Chicos, gente que escriba en el caso
Desenredamos a Loop. Definitivamente, 2 puntos, lo que el régimen narcocubano toca lo pudre. Raúl Castro Santos y la guerrilla narcoterrorista, los grandes derrotados. Discúlpenme. Pero en estas negociaciones no solamente estuvo Cuba. Estuvieron países pertenecientes a la Unión Europea, países del norte de Europa, los mismísimos Estados Unidos, las Naciones Unidas. Ustedes se dan cuenta de la manipulación. No hay nada peor que tomar al pueblo venezolano, no por pendejo, como decía Arturo Uslar Pietri, sino por ignorante. Henry Ramos Alup dice que es una derrota, del régimen Raúl Castro, ¿qué? No es así. Raúl Castro Santos y la guerrilla narcoterrorista, los grandes derrotados. Siguiente, por favor. Si van a reanudarse conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla narcoterrorista, deben excluir a los cubanos del proceso. Vámonos, vénganse. ¿Quién es Henry Ramos Alup para dictar cátedra de lo que se debe hacer en términos de negociación? Si por la lengua de Henry Ramos Alup fuera, estuviéramos ya al borde de la 18ª guerra mundial. Pero no fue el único. Con mucha tristeza, y en esto no soy hipócrita, yo sé que este programa es muy visto también por el sector opositor. Ahora, con mucho dolor, yo tengo que mostrar declaraciones, por ejemplo, del secretario del partido MUD. Miren, el presidente, por citarle un ejemplo entre todos, el presidente de Panamá, chicos, se pronunció y apoyó a Santos y a la FARC en este esfuerzo ulterior por la paz. El presidente François Hollande de Francia se pronunció inmediatamente. Es decir, fuerzas de derecha, fuerzas de izquierda a nivel internacional deploraron que por 60.000 votos se perdiera el no, ganara el no en un empate técnico, y resulta que todos, menos la oposición venezolana, que junto a Álvaro Uribe Vélez y a Pastrana y al paramilitarismo colombiano, están contentos por el no. Es muy extraño e incluso, diría yo, torpe desde el punto de vista hasta político, ¿no? Vean esto. Es derrotado el proyecto castrochavista en América Latina. Es indudable la manera como se implicaron en el proceso de negociaciones de estos 4 años, tanto el gobierno venezolano como el gobierno de La Habana. Imaginemos simplemente si ayer hubiera ganado el sí, hoy hubiesen cadenas y champaña en Caracas, en Miraflores y en La Habana. Bueno, no fue así, van a pagar un costo por ello, y esta derrota se suma a lo que les pasó en Brasil, a la defenestración de Dilma, a lo que le pasó en Argentina, a la derrota de Evo Morales en el referéndum boliviano, a la decisión de Correa de no presentarse a una nueva reelección. Van de retirada, y bien ponía el ejemplo el embajador Julio César Pineda. Todo el mundo tenía ayer los ojos puestos sobre Colombia, pero... Miren, insistimos. Al menos por hipocresía, como seguramente muchos asesores le estarán diciendo desde el norte del mundo, al menos por hipocresía, la oposición venezolana, disculpen los opositores, la élite de la oposición venezolana, no podía de forma tan descarada, es decir, quitarse descarada, salir, chico, a apoyar y a celebrar el no en Colombia, a los acuerdos internacionales que celebró Tutirimundachi. Eso, y aquí hago una pequeña reflexión, eso nos ayuda a entender a los venezolanos y a las venezolanas, chavistas, independientes, opositores, el talante, la identidad y la vocación de una parte importante de la élite opositora de este país, cuyo sueño último, teleológico, erótico, es que aquí los venezolanos nos matemos entre nosotros. Y mosca, lo que yo les estoy diciendo se los estoy diciendo desde el corazón,
Yo aquí no estoy haciendo cálculos políticos, no es la característica de este programa. Pero me extraña sobremanera, y permítanme decirles, me entristece sobremanera que un sector importante de la población representado por la oposición, por esta élite opositora, en su afán desmedido por criticar absolutamente todo, caiga en la ignorancia supina, permítanme ustedes el adjetivo, de decir que esto se trató de un fracaso de Nicolás Maduro, chicos, o de Raúl Castro. Cuando, insisto, desde la Unión Europea, pasando por las Naciones Unidas y llegando incluso a gobiernos de extrema derecha en varias regiones del mundo, deploraron que por 60.000 votos se haya parado un proceso de paz por ahora. Esto guarda evidentemente relación con unas reflexiones que escuchamos el día de ayer de José Vicente Rangel en su programa dominical, quien aseguró que no hay alguna posibilidad de realizar el referéndum revocatorio este año y que por ende ya se comenzarán en el último trimestre, eso lo digo yo y ya vamos a mostrar otro video. Por ende, hay gente que se está frotando las manos pensando que ya están las condiciones dadas para que aquí los venezolanos nos matemos entre nosotros. No, señor. No, señor. Nosotros antes que todo somos hermanos. Antes que todo. Y somos hermanos. Las diferencias que tengamos, ¿somos hermanos en Bolívar o es que alguien quiere dudar de que Bolívar es el padre de todos nosotros? Pregunto. Y dos, somos hermanos en un acuerdo social llamado Constitución, que hoy todo el mundo levanta, ¿no? Hoy todo el mundo levanta. Sape gato a aquellos que no quieren la paz. Sape gato. La conclusión sobre la equivocada estrategia del liderazgo de la oposición está a la vista. No hay posibilidad alguna de que el revocatorio se efectúe este año, como era su aspiración. Y tampoco tiene chance de trabajar sobre las elecciones regionales, con lo cual prácticamente queda sin causa ni bandera. Esta situación conduce a la temeraria decisión de la dirección de la MUD a tomar la calle y a presionar a fondo a las instituciones, que es la posición de los radicales que también contempla un llamado a la paralización del país, es decir, el formato de siempre basado en la violencia. Bueno, tomamos esta reflexión, ¿sí? Y la queremos unir también a movimientos, algunos llamados partidos venezolanos que han estado en Colombia asesorándose con líderes paramilitares. De lo que yo estoy diciendo hay pruebas y pruebas y pruebas, incluso con video, y hasta gente presa. Simplemente les mostraremos un video realizado por Luis Uga, por el periodista Luis Uga, quien estuvo presente con los micrófonos de la Iguana hoy en la rueda de prensa de Voluntad Popular. Por más que uno le coloque adjetivos democrático, pacífico, el bojote se ve. Ay, Dios mío, sí se ve. Vean esto. Cuando un pueblo tiene un gobierno que le plantea algo con lo que no está de acuerdo, es deber y derecho del pueblo expresarse y ejercer su opinión. Firma y calle. El gran llamado a todo el pueblo de Venezuela para que este 12 de octubre aceitemos nuestra maquinaria. Para que este 12 de octubre cada uno de nosotros los venezolanos salgamos a la movilización que nos planteará la unidad, que plantearemos todos en unidad en las próximas horas. Dejemos muy claro desde antes que no estamos dispuestos a aceptar un resultado distinto a la convocatoria del revocatorio cuando nosotros lo vemos pasar el 20% nacional. Y que se considerará como fraude cualquier obstáculo que ponga el gobierno en cualquiera de los centros electorales. Si se consigue el 20% nacional, hay revocatorio. Y que tampoco vamos a aceptar que con una excusa técnica quieran mandar el revocatorio para el año que viene. El revocatorio es el año 2016 y la unidad lo ha planteado muy claro.
nosotros desde Voluntad Popular, nuestro planteamiento claro y directo para el gobierno, pero sobre todo para la gente. Este año tiene que haber revocatorio 2016 o el gobierno se enfrentará a una población que de forma pacífica pero masiva saldrá de manera irreversible a exigir la restitución del hilo constitucional. Bueno, lo escucharon ustedes. A contrapelo de lo que dice el Consejo Nacional Electoral, Poder Electoral, la amenaza está ahí. Si no se hace el referéndum revocatorio este año, cosa que ya está demostrado, no lo estoy diciendo yo. No lo estoy diciendo yo. Incluso, chicos, yo fui uno de los que dije que cuál era el problema con este referéndum, si había que hacerlo. ¿Es así o no es así? Ahora, ya se pronunciaron otros poderes, porque en Venezuela no hay un solo poder. Si no hay un solo poder, como pretende la Asamblea Nacional, por ejemplo. Hay varios poderes que coexisten en una estructura burocrática, en el mejor sentido de la palabra, Y ahora escuchamos, haciendo la reflexión y el parangón con Colombia, a los sectores políticos diciendo de forma malcriada, o hay referéndum este año, o cómo es saldrán de forma irreversible. Entonces en medio hay que ponerle pacífico, democrático, porque si no meten miedo, ¿no? No, es claro, es claro. Era como aquella salida, ¿no? Una salida pacífica y democrática, que costó la vida de 40 venezolanos, alrededor de 40 venezolanos. Pacífica y democrática. Democrática y cívicamente colocamos una guaya para degollarlo. Eso sí, pacífica y democráticamente. Pacífica y democráticamente. Quedan muy pocos minutos. Yo quiero agarrar e irme a lo que debió ser el inicio del programa. Como siempre comenzamos. El tema económico, el tema que a usted le golpea, el tema que a usted le interesa. Tenemos hoy un video que es un aporte a la lucha contra el acaparamiento y el maltrato, sin pedirle carné. No dice, usted es PSV de Primero Justicia. No. El maltrato hacia los usuarios de parte de ciertos empresarios, comerciantes. Miren, se inspeccionó el pasado 30 de septiembre el supermercado Unicasa, ubicado en El Paraíso, debido a que incumplían con la ley, es decir, poco. Terminó siendo detenido el gerente del establecimiento. Mucha gente durante meses, nos han escrito aquí en Cayendo y Corriendo, reportando precisamente el Unicasa de El Paraíso. Y seguimos nosotros denunciando junto con el equipo de TV Pueblos lo que ahí sucedió. Vean esto. Hoy, 30 de septiembre, gran despliegue a nivel nacional de la red de supermercados Unicasa. Hoy la gran misión Abastecimiento Soberano inspecciona y muchos Unicasa para saber qué encontramos. Si es boicot, si es acaparamiento, si es especulación o otros chanchullos más de los cuales ellos están acostumbrados a hacer. Esto es una acción planificada por el comando de la gran misión Abastecimiento Soberano. No se puede justificar que es que estos señores lo que traten es de administrar la cola o disciplinar la cola. La cuestión es, como usted lo dijo ahorita, que no haya cola. Y no hay razones. La mejor evidencia es que hace falta que llegue la SUNE, llegue la Fuerza Armada Nacional y se desaparece. Entonces no había problema. No había problema. Con una medida sencillita. Es porque hay de 12 cajas, 8 cajas VIP y 4 para los productos regulados. Puede ser, o sea, que esto no tiene derecho a estar en la entrada. Lo que se llama. Entonces los alimentos esenciales, los regulados, las cosas, no están en la mesa, sino en el piso, porque como eso para el pueblo, no importa. Ellos no son los que van a decidir los procedimientos, porque los procedimientos están en el marco de estado de excepción. ¿Estamos claros? Nos hemos sometido a hacer 14 horas de cola para poder adquirir 1 o 2 productos en este supermercado. Claro. Esto ha persistido durante el tiempo. Son empresarios malucos, malos. Nosotros los pobres pasando hambre.
No es el gobierno, no es Maduro, que Maduro da todo. Vengan más frecuente, aplícanle la ley a esa gente. Claro. Eso sí estuvo bonito, no, yo lo felicito. Y si llegan a ver a Maduro, yo me llamo a Ana, por favor, él no tiene la culpa. Ya me di cuenta hoy. La verdad que yo quiero decir, señora, es que uno vive en la comunidad y es al menos que lo toman en cuenta, ¿entiende? Entonces nos han pedido el RIF, nos han pedido la fotocopia de la cédula, nos han pedido la cédula laminada actualizada, ¿verdad? Y la carta de residencia, que uno vive aquí en la residencia. Y a ustedes son los que menos le venden. Son los menos que nos toman en cuenta. Entonces lo que falta es que nos pidan también la fotocopia de la... Aquí hay hasta 5 colas que se hacen, en los alrededores de este Unicasa. ¿Por qué ahorita no hay cola? No, bueno, porque llegó esta gente aquí que muy bien, que siempre tienen aquí. Los aplaudo. En esta tienda en la que estamos ahorita, en El Paraíso, hemos tenido que proceder a solicitar la detención de la señora Rosa Idalina Goncalves Gómez por boicot. En esta tienda funcionan 11 cajas, de las cuales solamente están habilitadas para las personas que quieren adquirir productos regulados, productos de primera necesidad, 4 cajas. El resto de las cajas estaban solamente para las personas que querían adquirir otro tipo de productos, siendo que la mayor demanda y el espacio disponible para vender productos corresponde a productos de primera necesidad. Otro ejemplo, es decir, en el momento que nosotros llegamos, en poco tiempo, en media hora ya estaba resuelto, ya se había desmontado la cola, ya la gente pudo comprar, inclusive quedaron productos disponibles, la gente siguió comprando sin ningún problema. Es decir, no era un asunto de disponibilidad de productos, era simplemente habilitar las condiciones de atención. Igualmente, estas personas dijeron que los captahuellas no estaban funcionando. Cuando hicimos la revisión, resulta que sí estaban funcionando los captahuellas, lo que nos hace presumir de que muy probablemente se está condicionando la venta de productos regulados a las personas que realmente lo necesitan para facilitárselo a personas que lo iban a poner a la reventa o al bachaqueo de estos productos, quitando la cédula a la gente para después proceder a defraudar o a usurpar la identidad a través de los mecanismos que utilizan algunos de estos gerentes de estas tiendas para habilitar el captahuella y así usurpar la identidad de usuarios y usuarios de estos supermercados. En este momento están sacando detenida a la ciudadana Rosa Idalina Goncalves por presunto boicot. Ella es gerente del Unicasa ubicado en El Paraíso. Aquí está, señores. Solo el pueblo con sus denuncias salva al pueblo con esta guerra económica que tienen estos especuladores acaparadores por boicot. Bueno, aquí seguiremos nosotros, cuente el pueblo venezolano, que aquí seguiremos nosotros mostrando, y lo dijimos desde el inicio, este espacio es de ustedes, para mostrar lo que muchos otros medios no quieren mostrar. Es decir, como quieren hambrear, arrodillar, humillar a los que simplemente queremos comprar al precio justo los alimentos. Hay que meterle el ojo también, y se lo decimos con las pruebas en la mano. Panadería Sagres, Manicomio Katia. De aquí mismo tenemos las pruebas. Llegó el pan, hermano, con excremento, me imagino que será de rata, de ratón, de algo de eso. Entonces no solamente nos quieren estafar con los precios, nos esconden la harina panadera que está demostrado, aquí lo demostramos también en varias ocasiones. Condiciones de insalubridad sin precedentes y además maltrato. Se nos terminó el tiempo, no puedo decir más. Nos tenemos que despedir, hoy es lunes, nos vemos el próximo miércoles, Dios y la chinita mediante. Yo no me despido sin antes, como siempre, recordarle que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y ciertos políticos, otra muy distinta lo que piensan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí, en vuestro, cayendo y corriendo. Venezuela, madre mía, te amo demasiado. Hasta el miércoles.